Gracias al canal de estar en nuestra casa otra vez, en nuestra columna semanal. Les pido disculpas porque muchos me han dicho no apareciste esta semana. Bueno, la verdad que viajes, otros compromisos de trabajo y demás, pero no podemos dejar de cumplir con esta cosa interactiva tan buena que nos permite el canal de Monti. Ante todo tengo que darle una buena noticia. Estuve con gente del Ministerio de Obras Públicas, de Hidráulica, de la subsecretaría respectiva a la cuestión de la planta de ósmosis inversa y el tema de la distribución en la red domiciliaria, y ellos me han dicho, estuve circunstancialmente en una reunión donde estaban los técnicos, y ellos me han dicho que es muy probable que antes de fin de año, cosa que nadie creía, o antes de las elecciones, no lo sé, vamos a ver cómo son los tiempos, es muy probable que se inaugure esa distribución y esa planta. Así que creo que es una buena noticia que la traigo desde La Plata, no está generada acá. La otra cosa que quiero hacer es una rectificación, porque en el ping pong que tuve con Augusto semanas pasadas, él me hizo una pregunta que fue que si Cristina Kirchner era candidata a diputada provincial, le podía caber alguna sanción que en esos momentos estaba por salir, o de la Corte o del Congreso. Y yo le dije que no tiene nada que ver, porque cada provincia en su régimen electoral o una cosa así era autónoma. Y me tengo que corregir porque la cuestión es esta: si Cristina Kirchner decididamente va como candidata a la tercera sección electoral, o sea, como candidata a diputada provincial, o sea, la vamos a tener en la legislatura de La Plata, y le llega antes una acción de la justicia como la que se está esperando de la Corte, donde rechazan su recusación, ya rechazaron una aún con juez y ahora pueden rechazar su otro pedido, está inhabilitada, porque la condena que ella tiene, Cristina Kirchner, no habla de los distritos, dice que está inhabilitada para ejercer cargos públicos y que está condenada a 6 años de prisión o a 12 años de prisión, como pide el Procurador General de la Nación. Entonces no dice es para un distrito federal, dice está inhabilitada, y está inhabilitada por el principio de la pirámide jurídica, ¿no es cierto?, que es que las leyes nacionales y las cuestiones jurídicas que están al borde de la pirámide pesan sobre las otras, va a estar inhabilitada. O sea que si la acción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación llega antes que ella pueda estar en las listas y ser candidata y demás, después hay toda una discusión si puede ser electa antes o no va a poder ser diputada provincial y va a tener que ir a cumplir su condena. Hay otra situación que puede darse, que la Corte se expida después que Cristina asuma como diputada provincial para el caso que sea elegida. Bueno, ahí la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires va a tener que decidir si le da el desafuero o no. ¿No es cierto? Porque ella, si era candidata a diputada nacional, iba a ser en octubre las elecciones, entonces tenía un juego más corto por la Corte, porque le daba más tiempo a la Corte para expedirse, por un caso o por el otro. Entonces yo creo que esta jugada que hace de ir como diputada provincial no es solamente para recuperar el conurbano y la provincia, como ella dice, sino también para escaparle a la justicia. Pero bueno, estas son las cosas que quería aclarar, porque en el ping pong que me hizo Augusto yo contesté inadecuadamente, contesté que no era el ámbito jurisdiccional, pero no, es el ámbito, y esto rige para todo el país. Entonces, esto de la pirámide jurídica es importante, porque también lo voy a aplicar a Monti ahora en una cosa pequeña antes de hablar de otros temas que hay para hablar. Está por salir una ordenanza que obliga o una decisión del Ejecutivo que obliga a los funcionarios públicos y demás municipales a presentar su patrimonio, su declaración de bienes y demás. Dos cosas le quiero decir a esto. Hay una ley provincial
que ya exige esto, o sea que el Consejo o el municipio, con adherir a esa ley provincial, no hace falta hacer una nueva. Y segundo, que hay una ordenanza que tiene como 15 años que ya dice lo que está por sacar ahora y nunca se cumplió porque no se reglamentó. Así que esto es un pedido que le hago a los responsables, que busquen en el digesto, que lean un poquito lo que pasó antes, porque si no estamos haciendo ordenanzas y disposiciones que ya existen en realidad y que nadie las aplicó. Bueno, tengo un tema fundamental hoy que es el Garrahan. Como ustedes saben, y si no saben se enteran ahora, yo tuve que ser interventor, director ejecutivo de otro SAMIC. El SAMIC es un hospital de alta complejidad como el Garrahan, que está subsidiado y mantenido económicamente por la nación, por la provincia o por la ciudad. Para el caso de donde yo estuve, que es en el sur, el hospital de alta complejidad, había una parte del presupuesto que ponía la nación, otra la provincia y otra el municipio. Para el caso del Garrahan, su mantención económica presupuestaria es de la nación, el 80%, y parte de la ciudad de Buenos Aires. Yo le quiero decir algo, no hay otro lugar. Nosotros nos tocó interactuar mucho con el Garrahan cuando teníamos el caso de un niño o una niña con una dificultad importante que no se podía resolver, por supuesto, por estar interconectados, por ser hospitales de alta complejidad, le enviábamos al Garrahan en un avión sanitario. Y el Garrahan respondió un 100% siempre. El Garrahan es un instituto SAMIC de alta complejidad que es único en Latinoamérica, o sea, no hay otro. Es muy difícil conseguir esa complejidad y también es muy difícil conseguir la excelencia. Nos tocó trabajar con la que en ese momento era directora de administración del Hospital Garrahan. La verdad que esa excelencia en pediatría, en la adolescencia precoz, todas las patologías que cubre, la eficacia de los residentes, que son en última instancia los que ahora mismo y dentro de muy poquito van a ser médicos de planta. Entonces, la verdad que tocar el Garrahan o dejarlos en 780.000 pesos, en 700.000 pesos, es una falta de respeto. No de este gobierno solo, sería no justo decir que los anteriores gobiernos tampoco lo trataron bien a ese hospital de alta complejidad, como tampoco tratan bien al Posadas, por ejemplo. Y como tampoco tratan bien en la provincia de Buenos Aires a los hospitales provinciales. Tenemos un caso nosotros, el de Monte, que no está tratado bien desde el punto de vista presupuestario. Y después hay otro asunto que me llamó mucho la atención, cómo el gobierno, los trolls del gobierno, o los voceros del gobierno, o los diputados del gobierno, de la Libertad Avanza, salen a desmerecer y a hablar de igual a igual con médicos residentes. Por televisión tuvimos un debate que la verdad que fue una diputada de la Libertad Avanza por Mar del Plata, que tiene más de, no lo digo discriminatoriamente esto, porque es muy bonita, pero tiene más de modelo o de periodista de espectáculos que de diputada. Lo digo habiendo sido diputado, con lo que me cabe. Entonces, discutiendo con una profesional del Garrahan los 700 y pico de mil pesos que gana por televisión, esa mujer no tiene cara, la legisladora, la verdad que, pero bueno, puede ser un legislador también, porque después dicen que criticamos a las legisladoras, como Carrió lo que dijo de las legisladoras de la Libertad Avanza, que no estoy en nada de acuerdo con lo que dijo, por supuesto. Entonces, digamos, si nosotros llevamos a la superficialidad de la discusión pública cosas tan importantes, el otro día, por ejemplo, yéndome del tema del Garrahan, que yo quiero que usted sepa que cuando tengamos un problema en Monte, espero que no sean habituales, de alta complejidad de un pequeño, no vamos a tener otro lugar que terminar en el Garrahan, salvo que tengamos una superclínica privada o una muy buena obra social, que ¿dónde van a terminar? Le anticipo, también en el Garrahan. Porque no hay un instituto privado de salud que pueda competir con la excelencia de casos complicados como ese Hospital Garrahan. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla, hay que tener mucho cuidado y sobre todo cuando se miente, más cuidado. Un funcionario público, una legisladora,
tendría que saber lo que es el Garrahan, y si no, hablar de otra cosa. Puede hablar de los perros del presidente, puede hablar de Cristina Kirchner a favor, en contra, puede hablar de la disolución de los partidos políticos, puede hablar de lo que quiera, pero que no se metan a hablar nada más que porque son panelistas de canales ensobrados, de cosas que no saben. La verdad que estamos muy irritados, todos los profesionales de la salud, sobre todo los profesionales de la salud que compartimos momentos difíciles y que trabajamos en situaciones importantes con respecto a la gestión de salud, como la que les cuento, hasta el que no lo hizo, hasta el que le tocó no estar en una conducción de salud, pero es trabajador de la salud. También el trabajador de la salud de monte sabe lo que cuesta trabajar en salud por unos pesos. Entonces yo digo, esta es una charla, una discusión que no nos puede pasar desapercibido. Ahora, después me dicen algunos, bueno, pero fueron a la marcha con las Ni Una Menos, fueron a la marcha. Pero lo peor que nos puede pasar en Argentina es que critiquemos el que va a una marcha. O sea, nosotros que venimos de tantas luchas en la democracia y antes de la democracia, sabemos que una marcha, mientras no sea violenta, mientras no tiremos piedras, mientras no le peguemos a la policía, mientras no nos llevamos por delante de las vallas, es un derecho constitucional, legal, que nosotros tenemos que ejercer, que es la protesta, que es la disconformidad, que es la libertad de expresión. Entonces, no mezclemos. También mezclamos con el caso de Darín, que yo me había olvidado. El caso de Darín es terrible. No sé si el tipo compra las empanadas a ese precio. Posiblemente sí, porque ya saltó donde las compra. ¿Y cuál es el problema de que el gobierno y que el presidente critique a un actor porque dio su expresión sobre cuánto valían unas empanadas? Las empanadas pueden valer un precio, pueden ser más baratas, más caras. Lo que quiso decir Darín, todo el mundo lo entendió. Lo podía haber hecho con la carne, lo podía haber hecho con la leche, lo podía haber hecho con los alquileres, lo podía haber dicho con el gas, con la luz. La desproporción que hay entre lo que nos dicen que nos cuesta la vida, o sea, que el dato inflacionario que nos dan del 2%, y la realidad. Ese dato inflacionario del 2% está medido en algunas cosas núcleo que son ciertas, o creo que son ciertas, y después hay otra realidad, que son las cuestiones que no entran, que no están relacionadas con la inflación, o que estarían, o que tendrían que estar relacionadas con la inflación. Como los servicios públicos, por ejemplo. Bueno, entonces yo creo que hay mucha superficialidad en las cosas que se discuten, y desgraciadamente entramos en esa superficialidad. Entonces uno que lee las noticias, o que ve el canal de televisión, o que entra a una red social, se encuentra con que capaz que tiene que opinar, o tiene que estar horas escuchando todas estas superficialidades que nos instalan para que discutamos, y para que en realidad no discutamos la profundidad de las cosas. A mí no me interesa ver a una legisladora de cualquier partido, que no sabe absolutamente nada de salud, discutiendo con una médica residente. No me interesa eso. Me interesa que se diga, bueno, vamos a aumentarle a un médico residente el valor que tiene que tener para poder vivir dignamente, para que no vaya estresado, y para que mañana, cuando vaya mi hijo, mi pibe al Garrahan, con una discapacidad, con una operación de urgencia, con algo que solo el Garrahan puede ofrecerme, lo atiendan de una manera exitosa. No quiero decir con esto, como profesional de la salud, que si uno no cobra no atiende de manera exitosa. Lo que quiero decir es que se le pague al trabajador de salud lo que realmente corresponde. Y después hay un tema con el tema de la discapacidad, de la salud, de la prestación de la salud. Usted sabe que hay un nomenclador nacional, un nomenclador provincial. ¿Qué es eso? Es cuánto debe ganar un médico, un nutricionista, un psicólogo, o un kinesiólogo, un operador terapéutico, que es el equipo de salud interdisciplinario. ¿Cuánto debe ganar por cada prestación? Ese nomenclador es bajísimo. Si yo le digo a usted lo que gana un médico por hacer una tomografía, o por informar un ecodoppler cardíaco, se va a reír. No lo va a poder creer. Así, bueno, ¿para qué es médico? Bueno, pero es el tipo que te está mirando el corazón. Avivate un poquito. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el nomenclador está bajo,
que hay una migración terrible de la medicina pública a la medicina privada, que hay médicos que ya están encarando diversificar su ejercicio profesional en otras tareas económicas, porque si va a lo privado, tampoco lo privado es exitoso y la gente no puede pagar todo lo privado, y aparte a lo privado también las obras sociales le pagan cuando quieren y con ese nomenclador bajo. Entonces, el tema de la discapacidad, sobre todo en estos servicios especializados, es muy importante y hay que revalorizarlo. Nosotros como ciudadanos tenemos que defender la salud pública. Como ciudadanos tenemos que... ¿Por qué? Que se defiendan ellos. No, si nosotros somos los que la necesitamos. Si nosotros tenemos una cuestión de moral, es ético defender a nuestros profesionales de la salud. Porque los profesionales de la salud de su trinchera nos defienden a nosotros cada vez que recurrimos a un hospital, a una clínica o a un consultorio. Entonces, dicho esto, ahora voy a hablar de la discapacidad. O sea, el sector de profesionales que atienden la discapacidad, ya sea cualquier tipo de discapacidad, psicofísica, mental, exclusivamente física, como puede ser una secuela de un daño cerebral, como puede ser una enfermedad prematura del sistema nervioso central, cualquier discapacidad. Estos profesionales que atienden, el psicólogo, el terapista ocupacional, el nutricionista especialista en niños, todos estos profesionales que atienden el tema de la discapacidad, por supuesto los kinesiólogos, los fisiatras, están yéndose de la actividad también, como dije antes, por esta ola de migración que hay de los profesionales, de los institutos especializados. Y después en los consultorios tampoco aparecen mucho. Y si aparecen es caro y las obras sociales no siempre cubren más. Por ejemplo, en un chico que tiene una disminución cerebral, ¿no es cierto? Lo que antiguamente se llamaba una neuropatía cerebral o una parálisis cerebral. Un chico que tiene que está dentro del síndrome autista. Bueno, a partir de leyes, las obras sociales están obligadas a un psicólogo a pagarle una cantidad de sesiones que la reglamentación de las leyes no dice cuántas. Pero un chico de estos que necesita una sesión semanal o 2 sesiones semanales o con un acompañante terapéutico para que lo lleve a la escuela, un chico que sufre el síndrome autista, mucho más. Hay acompañantes terapéuticos que tienen que ir todos los días. No siempre las obras sociales o el Sistema Nacional Integrado de Salud cubre esa prestación, entonces se tienen que acercar a los padres. Ahora, la mayoría de los padres, al menos los que yo conozco, que son los que se quejan, no pueden pagar esta obra social privada, esta empresa de medicina social privada, o no pueden hacer un recurso de amparo ante la obra social o ante la justicia, porque no hay acceso a la justicia para estas cosas. No es fácil y siempre cuesta. Entonces, nosotros estamos dejando de lado una prestación de salud que es muy importante, que es la atención a la discapacidad. Y esto me choca, la verdad que me choca en todo aspecto, no quiero decir una grosería, pero me choca cuando el encargado del área de discapacidad del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional dice que bueno, que la discapacidad cada uno se haga cargo, o hay una diputada, que no me acuerdo el nombre ahora y si me acuerdo no me interesa nombrarla, de La Libertad Avanza, que dice bueno, cada cual que se haga cargo, o como le dice a los médicos, bueno, si vos tenés un sueño de ser residente, rompe ese sueño. Entonces, ¿en qué me diferencio? Voy a hablar personalmente ahora del gobierno de Milei. ¿Me diferencio por la forma? ¿Porque es un maleducado? ¿Porque es un bruto? ¿Porque es un autoritario? No me diferencio nada más que por la forma. Yo me diferencio por el fondo. A mí en última instancia la gente lo votó, porque el político, vamos a aclararlo por enésima vez en este programa y lo digo todos los días, es nada más que un producto de lo que es la sociedad. Criticamos la corrupción, pero todos hacemos mini corrupciones todos los días. Y por eso votamos a corruptos, y por eso 30 años de corrupción, o 20 y pico. Y por eso
2 años y medio ahora, o 1 año y medio, o van a ser 2 años de un gobierno maleducado, tenso, autocrático, que no respeta. Ya ha dicho que va a vetar, por ejemplo, lo que se votó ayer en diputados, que puede llegar a ser ley, con respecto al aumento de los jubilados, con respecto al tema de la discapacidad. Lo va a vetar. No le interesa que lo haya votado el Congreso, lo va a vetar. Porque lo que le interesa son los números económicos. Entonces, ¿qué nos diferencia de este gobierno? No desde el punto de vista político, eso se puede hablar 1 hora y media, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista moral. No nos diferencia que sea un maleducado el presidente, que diga orto, mandrile, chupa no sé cuánto. De eso no me interesa. Es un tipo que lo votó la gente, quizás porque también la mayoría de la gente está maleducada o harta de lo otro. Y no me diferencia eso a mí, eso no me importa, ya sé que es un maleducado el presidente. Y me diferencia las cuestiones de fondo. Entonces, cuando hablamos de la superficialidad, estamos hablando de la superficialidad en todos los aspectos. Estamos discutiendo lo que el poder quiere que discutamos. Nos pasó siempre, hoy nos pasa a nivel global. Ahora las redes ya se van a enterar, la semana que viene vamos a hacer un Zoom interactivo muy interesante sobre las redes y salud mental. Vamos a ver qué se puede hacer con el canal. No creo que sea en directo, pero alguna cosa vamos a hacer. Van a colaborar con esta empresa desde el punto de vista no económico porque no cobramos, pero empresa desde el punto de vista de un aporte a la sociedad sobre lo que nos hacen las redes. Bueno, entonces cuando discutimos lo que otros quieren que discutamos, caemos en el círculo vicioso de siempre. Conclusión, estamos siempre igual discutiendo cosas que no tendríamos que estar, porque ya tendría que estar solucionada y tendría que estar otra cosa, quiero decir, para terminar, que tendrían que estar ya como arregladas en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Tendrían que ser chatas. Ya nadie tendría que discutir cuánto gana un médico especialista o cuánto gana un médico. Ya no tendríamos que estar discutiendo eso. Eso ya tendría que ser como la democracia, ya está. O tendría que ser como otro derecho a la salud, que ya está, pero no se aplica. Sin embargo, lo seguimos discutiendo. Bueno, les agradezco mucho y le agradezco mucho al canal que fuera de hora y sobre todo fuera de mi tiempo de los lunes podamos hacer esta columna. Nos quedan 1,5 millones de temas, capaz que hacemos otro en la semana. Muchísimas gracias.